Sí. Señoras y señores, oportunidad por Eder Remberto. Este estadio quiere explotar con el gol de Ecuador. Eder remató, gol. Hola amigos de Rincón Deportivo, estamos de nuevo en un episodio más. Hoy tenemos un gran invitado, Andrés Muñoz, que nos visita el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de cómo ustedes ya van viendo la dinámica, un tema digamos que de su vida personal, también de su pasado, presente y lo que va a ser su futuro también, proyectos a futuro como decía. Así que, ¿quieres decir algo, Pablito? Sí, a ver, después de algún tiempo que no le hemos podido traer a algunos invitados porque está difícil la cosa. Ahí estábamos en mercado de fichajes, algunos jugadores no sabíamos si se iban a quedar, que hubo también polémica con jugadores del Cuenca que estábamos pensando en traer, pero al final se fue un equipo que había medio riña. No vamos a decir quién, pero ustedes ya pueden saber. Pero también estamos ahí ya, como pudieron ver, con la tesis, graduándonos. Estamos soltando una camiseta, así que vayan a ver el video. Pero nada, estamos ahora con Andrés Muñoz y es chistoso, se podría decir, porque cuando nosotros recién empezábamos a hacer esto, me acuerdo que hacíamos lives y todo, y nos comentaban... Hacían comparación. Ajá, el próximo Andrés Muñoz y Pablo José Mora. Y nosotros nos reíamos porque obviamente hemos crecido escuchándoles a ustedes y todo, pero la verdad, un gustazo tenerte aquí, Andrés, y poder conversar. Gracias, Pablo, Juan Martín. Un gusto visitarles. Ya conozco lo que yo veía en el TikTok, la puesta en escena, cómo ha sido, así que gracias por la invitación y bueno, ahí para conversar un poco con mucho gusto. Y bueno, entonces, como siempre empezamos, nos vamos a los comienzos de nuestros invitados, a ese amor al inicio de por el deporte. Tal vez, Andrés, ¿cómo te empezó a gustar el deporte? ¿Qué recuerdos tienes del periodismo? Hablábamos en nuestro primer episodio, me acuerdo, con Leonardo Guillén, que también es uno de los periodistas con mayor trayectoria de acá de Cuenca, que nos decía que con un palo de escoba amarraba una media, una cajetilla de tabacos, un micrófono. Pero tú, tal vez, ¿cómo empezó ese gusto por el periodismo, por el deporte? Claro, de un lado, la parte deportiva, a ver, siempre me gustó el fútbol y en la escuela como que practicaba. Estuve en academias o estaba en el equipo del grado. Nunca fui bueno, es la verdad. En los recreos, básicamente, iba al arco o defensor central para reventar la pelota. Escogían último. Claro, obviamente. No eran los primeros. O en algún minuto ya más adelante en el colegio me ponía así como de 9 de centros, de estorbáis de atacante y tratar de hacer goles abajo del arco. Pero bueno, claro, fui viendo que no era muy bueno. Pero más allá de eso, por un lado estaba eso, o sea, me encantaba el fútbol. Y por otro lado, digamos, en mi familia hay mucho de periodismo. Entonces, Leonardo Muñoz del Juri era mi tío. Él fue fundador del Cuenca, pero hacía periodismo en esa época. Entonces, por el lado de mi papá, que a él también le gusta mucho el periodismo, aunque nunca lo hizo, nunca lo practicó. Había mucha vena periodística. Y del lado de mi mamá, mi tío Luis Araneda trabajó mucho tiempo, un poco en deportes en su minuto, pero luego en noticias y más. Entonces tenía 2 tíos periodistas y se dio la oportunidad en el año 99, yo tenía 11 años,
de la creación de una radio que se llamaba Radio Austral del Ecuador, que era 940 AM, y como que ahí había la coyuntura de que, no sé, digámosle mi tío Lucho con mi papá, a ver si el Andrés hace un programa, como es hablador y le gusta el deporte, que haga un programa de niños de deportes, y empezó el juego, que después ya no fue tan juego. Claro. Entonces así esos fueron los inicios. No es que me apasionara el periodismo necesariamente, a los 11 años no me apasionaba el periodismo, pero como me dijeron que haga, me gustó la idea y avanzamos, la pasión la fui desarrollando, ya ejerciéndolo, digamos, de alguna manera. Es algo interesante porque, bueno, yo creo que antes era como que había más apertura incluso para que personas sin experiencia pueden estar en la radio. O digamos que, bueno, en este tema era netamente un programa que era para niños, digamos, que les gustaba era el deporte. Era independiente de los grandes. Exacto, claro. Pero ahora ver algo así es muy difícil, ¿no? Creo que existe un espacio dentro de un programa, digamos, de una radio como tal, un programa de televisión, que tenga un segmento que sea solo de niños, o que sean los mismos panelistas niños, o muy jóvenes. También no he llegado a ver. Siempre los periodistas por lo general son que ya tienen alguna experiencia o que ya son graduados en realidad. Sí, ahora también ahí hay un detalle, ¿no? En esa época no había internet, o sea, el internet era insípido, no había redes sociales y más, entonces es como que si no asomaba alguien en radio o escribiendo, que en esa época también escribí en el Bim Bam Boom, que era el segmento o el folleto o sabe el nombre exacto, como que la parte de niños que salían los sábados en el diario El Tiempo. Entonces, si uno no salía en los medios, no asomaba, pero hoy ustedes hacen periodismo y están aquí en este chévere set, que no es profesional, pero lo hacen bien, y entonces ahora es como que las primeras armas se hacen aquí, y después es como que de ese filtro se salta a los medios, ¿no? ¿Y cómo fue ese momento? Tal vez te pasó algo que dijiste, soy bueno para esto. Antes nos contaban también que se fijaba mucho en la voz, si tenías la voz o no. No podías estar en la radio o no podías estar en televisión. Pero ¿cuándo fue cuando ya te diste cuenta que dijiste, soy bueno para esto? O alguien te dijo, oye, lo haces bien, dale para adelante, sigue y ya vive de esto. Los primeros años fue mucho un tema de recibir el apoyo de mi papá. O sea, mi papá me llevaba a todas partes. El programa de niños se hacía solo los sábados y era repleto de premios. Entonces, bueno, yo las tardes me iba a que las coberturas de los interescolares, hacía alguna entrevista, él me llevaba o me iba yo. Pero él sobre todo hizo un trabajo súper fuerte en las escuelas. Entonces repartía hojas en las escuelas, en los grados, con la autorización de los directores. Y les decía, participa el sábado a tal hora en tal radio y muchos premios. Y era una locura, bien llamadas señoras. Entonces, digamos, mi papi me fue formando, si se puede decir de alguna manera, y llegó un punto cuando ya estaba en el colegio, tipo cuarto curso, puede ser, tercer, cuarto curso, donde, cuarto, quinto curso, ya me metí a hacer el programa nocturno, estando en el colegio, de los grandes. O sea, ya también antes me fui involucrando, me fueron invitando en las vacaciones, por ejemplo, un abrazo a Fico Guamán me llevaba al programa de él todas las mañanas en Radiovisión. En su minuto compartí ahí también con Germán Morales, con otros periodistas, y entonces yo ya era como que hacía mis pasantías en las vacaciones y me iba a las transmisiones de los grandes, me dejaban ir a la cabina del estadio y daba los corners, así. Entonces llegó un punto en cuando ya me metí a hacer un programa diario con los grandes, donde yo creo que en ese minuto quizás fue el clic, dije no, ya pues, me estoy dedicando a esto, y se fueron abriendo puertas. O sea, es decir, empecé después, cuando me graduó del colegio, al entrar a la U y ya estando en Radio Ondas de Azuayas, yo tercer, cuarto curso entro en Ondas de Azuayas, y cuando me gradúo en el 2009, sería, de la universidad, presento un proyecto para hacer un programa a las tardes, y mío, o sea, y con otros colegas, digamos. Entonces se abre ese espacio, y ya en la U es como que me metí más fuertemente. Estudiaba a las mañanas, hacía el programa a las tardes, a las 2, 3 de la tarde, no me acuerdo si hacía la noche también, ya iba a las transmisiones, ya viajaba. Entonces todo fue creciendo hasta cuando ya me gradué de la universidad, ya básicamente me dediqué a esto, ¿no? ¿Dónde fue ese primer, digamos, viaje? ¿A dónde pudiste viajar? El primer partido, esa primera cobertura que tuviste, tal vez.
No me acuerdo el primer partido porque ya en el año 99, con 11 años en Radio Austral, me dieron la chance de ver los partidos en las cabinas del estadio. Yo me acuerdo que de eso sí no me voy a olvidar, no sé por qué partido era, pero yo me acuerdo que estaba metido ahí y había un vaso, ¿no? en la cabina del estadio. Entregué todo, casi me matan. Era medio torpe de manos, creo que ahora soy un poco menos. Pero, a ver, puntos e hitos que me acuerdo. El primer partido con la selección, creo que fue en Radiovisión. Fue para la eliminatoria del 2002 en el Olímpico Atahualpa, con Ecuador-Argentina, me acuerdo, con Germán Morales. O sea, me acuerdo mucho de ese partido. Me acuerdo luego mucho los partidos del 2004. O sea, yo en el 2003 entro en Ondas Azuayas y entro haciendo borde, ¿no? Borde de campo. Y para el 2004, en el año del título, hacía entre que borde de campo y en algunos partidos fui comentarista dentro de los partidos de la liguilla. Me acuerdo que fui a Riobamba con Fico Guamán y yo era el comentarista de Fico en ese partido. Participé en algunas transmisiones también del Cuenca, de local, de esa liguilla del título. Y el día clave que no me olvido nunca, el 5 de febrero del 2005 narré mi primer partido. O sea, yo hacía comentarios. El 5 de febrero del 2005 narré mi primer partido y me acuerdo porque es el día del cumpleaños de Fico Guamán y Fico me dio esa oportunidad en Ondas Azuayas porque teníamos que transmitir un amistoso del Cuenca con Olmedo en el estadio, sábado mediodía. Y éramos los dos solos, nadie más fue de la radio y ese partido, en ese partido se enlaza a Ondas Azuayas Radio CR. CR, una radio tal vez la más importante de la historia de Ecuador a nivel de deportes en su momento, años 60, 70, 80, 90. Y en ese minuto tenía la alianza con Ondas Azuayas y se enlazaron. Y mi primer partido que relaté salió a nivel nacional. O sea, relaté los 15 intermedios solamente. Y me acuerdo que yo ya hacía informes para CR en esa época y me dijeron que les gustó mucho. Bueno, de ahí empecé como que la carrera de relato también. No, chévere. ¿Y esto con cuántos años fue? 2005 yo tenía 18 años, 17 años. 17 años. Y los nervios tal vez en ese momento, al ser una persona joven, yo creo que sin experiencia como tal, bueno, ya tenías esa experiencia de estar en la radio con tu papá y demás, pero de ahí ¿no tuviste algún error también? Porque pueden ser anécdotas. No, siempre, o sea, errores un montón. Errores, o sea, y los nervios, digamos, están, yo creo que no sé si hasta el día de hoy inclusive, o sea, hace no mucho pude empezar a hacer más formalmente televisión, relato de televisión con Zapping y la primera transmisión, igual, nervios, o sea, todo lo que sea nuevo es nervios. Lo que sí me acuerdo es que yo de muy chiquito, y eso agradezco a muchos amigos periodistas y colegas que me aceptaron. Algunos tal vez no, tal vez veían que es mocoso aquí, pero muchos me aceptaron y me daban consejos. O sea, a mí me metían a las ruedas de prensa en el 99 cuando yo hacía el programa de niños, igual me metí a las ruedas de prensa de adultos con el doctor Alejandro Serrano Aguilar, de presidente del Cuenca. Y nunca me de olvidar una rueda de prensa en lo que son hoy las oficinas de AFA, una mesa larga, ¿no? Entonces el doctor Serrano se sentaba en la punta, los periodistas acá, y claro, las grabadoras ahí cerca. Y me dieron chance de preguntar y me acuerdo que no me acordaba el nombre del complejo de Patamarca y no me salía complejo de Patamarca. Y me acuerdo que me quedaban viendo y con santa paciencia el doctor Serrano, los colegas esperaban y alguien me dice, ¿el complejo de Patamarca? Sí, justamente eso. Me acuerdo así de algunas anécdotas, pero de ahí los nervios y los errores siempre, o sea, al final del día uno va ganando con el paso del tiempo, ya un poco de experiencia, pero siempre pasa. Me acuerdo hace poquito que relaté Cuenca Barcelona en Zapping. Viendo los videos después me di cuenta que después en el 2-1 cerré mi relato diciendo 1-0. O sea, la equivocación está permanentemente. ¿Y qué diferencias tal vez notas o crees que ahora los chicos que se quieran dedicar a esto van a tener o tienen al momento justamente de empezar ya en el periodismo deportivo? Es una buena pregunta. Yo siento que las nuevas generaciones no son apasionados del periodismo, son apasionados del fútbol o del deporte. Y a veces les cuesta un montón cosas como que este oficio, esta profesión no tiene horario ni calendario. Entonces esto es 24/7 y no hay vuelva luego, es decir,
pasa algo de extraordinario un domingo a la noche y no hay reunión familiar que sirva, o sea, bueno, guardando las distancias también, ¿no? Claro. Entonces siento que muchas de las veces, como todo está a la mano en la computadora, en internet, hay cierta, no quiero llamar comodidad, pero puede ser la forma en cómo las nuevas generaciones simplemente ven las cosas, porque antes, claro, yo compartí cuando empecé siendo niño la generación donde el internet no existía o donde tal vez yo, siendo joven, podía acceder al internet y los otros no. La generación del periódico, la generación de la agenda, la generación de las llamadas para buscar información, de la verdadera investigación, del tomar nota, de la grabación y de la transcripción. Hoy todo está mucho más simplificado, es mucho más rápido, entonces siento que hay como una suerte de conformismo, comodidad, zona de confort, falta de ganas de meterse de cabeza en algo, pero que quizás es simplemente el cambio de era, más que un error de la gente actual, sino más bien yo noto la diferencia porque yo viví otra época cuando empecé, ¿no? ¿Dirías que es más fácil ahora o antes? ¿O más difícil? Es que depende cómo se vea, porque antes yo me acuerdo, para hacer los programas de los sábados, siendo niño o adolescente, yo me conectaba el viernes tarde a internet. Ustedes no tienen idea que era el dial-up en esa época. Uno hacía clic, no ocuparán el teléfono, porque era por teléfono, no ocuparán el teléfono físico. Entonces era un clic, ya me conecté a internet, empezaba a sonar, en un minuto, conectado. Y abría las páginas y se demoraba, investigaba, y yo el viernes tarde preparaba un programa de sábado a la mañana. Esto es impensado, porque sábado tarde, el viernes, claro, o sea, ya pasa mucho tiempo. Entonces era más difícil antes acceder a la información, había más trabajo, era todo más preparado. Pero hoy siendo más fácil el acceso, porque es mucho más fácil el acceso, o sea, uno llega, se sienta, abre la compu y en vivo va desarrollando muchas cosas, también es mucho más competitivo, porque así como yo entro, ¿por qué la otra persona no entra? O sea, todos tienen el mismo acceso a todo, entonces sigue habiendo esa dosis del que tiene la fuente, el que investiga, el que trabaja un poco más, puede obtener más. Pero el acceso hoy es más fácil, pero en cambio es más democrático. Entonces tiene esas dos valencias. Yo creo que va mucho también de, hoy en día, la diferencia primordial que puede existir dentro de la nueva generación que se va a plantear. Yo creo que es un tema de estilo, o sea, tener un estilo totalmente diferente a los que, bueno, ya tienen varios años en periodismo, pero tampoco yéndote mucho, porque hoy en día veo que el periodismo deportivo incluso ya se está yendo un poco a lo vulgar, o sea, ya se está yendo un poco al show, y eso es algo que vende en realidad, es por eso existe, porque vende, pero yo creo que hoy en día el periodismo deportivo sigue siendo un show, pero hay que verle desde la manera en cómo puedes cambiar esa manera, ese chip justamente de periodismo tradicional o hasta incluso el periodismo de show y hacer un periodismo más serio, pero tampoco, bueno, esto pasó el día sábado y ya. Pasa que esa es una lucha y un dilema y una disputa interna de los programas o de los estilos justamente, porque un poco es lo que uno quiere ser, pero también está lo que la gente quiere que seas. Entonces, y son casos de estudio internacionales. Nosotros somos, no tengo ninguna duda, simplemente consecuencias de cosas a nivel de Ecuador que han pasado en otras partes. Entonces, el periodismo show en España, en Argentina, son íconos. Claro. Y claro, acá estamos medio descubriendo ahora eso. Pasa también que tienes que generar un factor diferencial. Yo hoy creo que el periodismo antiguo, ahora depende, no sé qué es antiguo para ustedes y para mí, claro, para mí el periodismo antiguo tal vez es de los 80s, 90s, para el de ustedes puede ser el de los 2010, 2000, no sé. O sea, el periodismo tradicional ya no cumple con la función del entretenimiento y la compañía que sobre todo en los medios tradicionales se requiere, porque de última en redes sociales el acceso es diverso y la gente puede haber muchos nichos, pero para radio, para tele, si uno no consigue hacer un producto distinto y atractivo, se pierde. Entonces es un dilema bien complejo. Yo creo que al final esa línea delgada, tan delicada,
no se debe superar del respeto al irrespeto o de lo gracioso a lo vulgar, y es difícil, y a veces creo que podemos terminar por pasar esa frontera, pero hay que tratar de no llegar a eso para convertirse en un entretenimiento respetuoso y sano, ¿no? Al final. Últimamente he visto algunas polémicas que ahora hay el tema de los creadores de contenido, ¿no? Uh-huh. Que bueno, hacen, yo creo que no sé, otro tipo de periodismo se podría decir, porque la gente, yo también siento que ya no valora tanto como el solo informar de lo que pasó y esto, sino hacer como que algo más, algo además de eso. Claro, es que la gente quiere algo más, porque escuchar lo que pasó en un partido, entiéndase, esta fue la alineación, estos fueron los goles, o sea, eso. Claro, eso ya está de Se la mano. googlea y se entra a cualquier parte y listo. Uh-huh. Incluso también los jugadores, los protagonistas ya, no sé si decirlo así, pero siento yo que como que tienen más empatía o se sienten más sinergia o conexión con los creadores. Pero porque... es que eso es fáctico, es decir, que Ibai tenga la exclusiva de Messi y no lo tenga un periodista que haga periodismo un poco más formal o tradicional, es todo un mensaje. Es que hoy la comunicación tiene muchos cambios. Hoy, o sea, antes era impensado que un protagonista, sea institución, sea directivo, sea jugador, sea deportista, se salte al periodista para llegar a la gente. Antes el periodista era el único camino a la gente. El periodista tenía el poder de escribir, de filmar, de hablar. Hoy día se saltan. O sea, los clubes de fútbol, si no hablan entre semana y no le abren la puerta a la prensa, les importa un pepino, porque al final, ¿qué hacen? Ponen 2 videos en sus cuentas de Twitter, cumplen con el efecto de comunicar directo a la gente y listo. Entonces también los periodistas estamos en desventaja ante las redes sociales, que son caminos directos, y ante los creadores de contenido, que en este caso, ¿cuál es el punto con el creador de contenido? Es que el creador de contenido no te va a hacer la pregunta jodida. Es que el creador de contenido va a reírse, te va a dar de comer algo, se van a cuajar de la risa, pero no te va a hacer periodismo. Claro. Por eso el periodista, el periodismo al final del día, ¿qué es como concepto? Siempre el que pregunta, el que tiene que hacer, dicen que es el equilibrio del poder. Bueno, el que hace la pregunta incómoda no es bien visto, entonces te saltan. Entonces es todo un tema. Hoy la comunicación es mucho más compleja en ese sentido que antes. Antes la palabra del periodista era, el periodista era un papa, o sea, era la palabra santa. Y hoy día muchas de las veces simplemente... Ya hasta ni siquiera se le valora o se le critica de una forma en donde pasa a ser lo opuesto, ¿no? Bueno. Hay muchos creadores de contenido que realmente yo sí los veo, los consumo y demás, pero yo creo que sí es verdad lo que decía, que el creador de contenido no te hace la pregunta jodida, la pregunta polémica, claro. y es más, no te hace la pregunta que no quieres que te pregunten. Entonces en ese momento sí creo que los futbolistas, los mismos protagonistas, como decías, Pablo, tienen más afinidad por ese tema, porque se sienten más cómodos, saben que no les van a preguntar sobre... Es que eso no es periodismo, igual que Martín. Exacto. O sea, al final el creador de contenido es comunicador, pero, o sea, porque comunicar es hablar, es contar algo, claro. Pero no pasa a ser periodismo como tal. Claro, o sea, el periodismo puro y duro es otra cosa, ¿no? Pero tú, o sea, no te atreverías a decir... Porque justamente iba esto que de la polémica, que hay bastante riñas, sobre todo en Twitter, que el periodista se pelea contra el creador de contenido porque el uno le menosprecia al otro, el otro le dice, no, vos ya estás como que caduco. No te atreverías a decir que hoy es más importante uno o ambos deberían complementarse. Es que son distintas formas de comunicación. O sea, el creador de contenido... Aparte hay creadores y creadores, o hay influencers de influencers, o hay gente y gente. Es decir, el que haga una comunicación sana, todo bien. O sea, al final del día debería ser un asunto no de competencia, efectivamente, sino complementario, porque, ok, o sea, a ver, no sé, voy a dar un nombre, no sigo mucho tanto a creadores, pero a ver, Bocha Deportes, un tipo que hace las cosas de forma seria, hace una comunicación diferente, pero tal vez no sea estrictamente un periodismo. En cambio, si es que el creador de contenido es polémico, insulta, no sé, o tiene otro tipo de cosas, ya no sé, ya al final del día, yo creo que uno debe respetar. O sea, yo antes me enojaba y discutíamos esto a nivel de medios o a veces en algún tema académico y más. O sea,
Y a mí me daba iras del creador de contenido, pero luego dije, a ver, aquí tiene que haber cama para todo el mundo y cada quien tiene que destacarse como puede. Y aparte, el periodista convencional no puede, o el tradicional, o el que haga periodismo tradicional, no puede deslegitimar al otro, más aún cuando está teniendo éxito. Más bien hay que tratar de ver la forma de cómo yo hago algo parecido. A los que hemos hecho periodismo tradicional por mucho tiempo nos ha sido obligatorio meternos en redes. Y a mí no me pesa desde el gusto, me pesa desde el tiempo, por ejemplo. O sea, es muy complicado la edición, que por aquí, que pone las letritas, que sube el escudo. Es una cosa súper... Y claro, no siempre se puede estar... O sea, hay mucha gente que le paga a alguien, ¿no? Que a ver, tú eres mi productor, dale, chévere. O sea, también la red tiene que producir para poder generar un pago. Entonces es todo un tema. Pero no, pelearse no sería el camino a mi gusto, porque al final del día, ¿quién tiene la de perder? Claro. Creo que el periodista tradicional versus el creador de contenido, creo, no sé. Sí, actualmente sí. O sea, en redes por lo menos, sí. En redes, totalmente. Sobre todo porque la gente que está en redes, bueno, en Twitter sí hay un público creo que más adulto, va a salir en defensa. Twitter es una selva, o sea. Va a salir en defensa de la gente que él sigue. O sea, yo creo que Twitter yo lo veo más como un lugar, a ver, a mí me parece el más, donde se tratan los temas más serios, a pesar de la vulgaridad y de la grosería con la que se convive, o sea, porque de política no se habla tanto en otros lados, claro. o tal vez sí o no, pero, o sea, siento que es como la que genera más opinión pública y más peso, ¿no? Por eso están ahí los presidentes, los alcaldes, los periodistas. Pero el creador de contenidos yo no lo veo muy metido en X, ¿no? Es más TikTok, es más Instagram. Sí, es verdad. Es otro lado y claro, ahí también hay que saber qué hacer y dónde meterse. Twitter para mí hoy es ver a las personas desnudas de mente. O sea, básicamente uno ve a la persona mentalmente tal cual es. Claro, es una red social en donde no hay censura, ¿no? Se puede ver de lo que sea, a la hora que sea, como sea. Y creo que la bueno, gente al malo. final se expresa como es, efectivamente. Exacto. O sea, me refiero más un poco al debate, ¿no? O sea, oye, hijo de tal, no sé qué, mal nacido, no sé qué. Y ese es el cambio de la comunicación. Antes, ¿cómo hacía un hincha del fútbol, por ejemplo, para mandarle al diablo a un periodista? Tiene que ir a dar la cara, pues. Claro, tiene que ir. Y este rato nadie da la cara, si lo ponen en el usuario JX254872, claro. Y te dice de todo. Ya, pues entonces, ¿qué hay cómo hacer? Sería bueno saber si esa gente va afuera de la radio o de la tele al periodista o al jugador y da la cara. Y eso no va a pasar. No. Hay que entender cómo es la modalidad también de la red social. O sea, de lo contrario, en X es para volverse loco. Y justo hablando de esto, bueno, últimamente, a nosotros todavía, ahora está esa palabra de moda, la funa, ¿no? La funa. A nosotros todavía no nos han funado. No nos han funado, sí nos han puesto comentarios, digamos bueno, sí, que... sí, pero es que ustedes son serios. O sea, bueno, sí, tienen un perfil serio. Digan alguna tontera que le afecte a alguien a ver si no les funan. Claro, no, totalmente. O sea, vayas en contra de algún equipo a ver si no les nos vamos, exacto, no nos vamos tanto a la crítica, claro. Exacto, como tal, pero yo creo que alguna vez sí hemos recibido algún comentario y de gente, incluso gente que medio que está en el círculo, digamos, ¿no? O sea, que alguna vez es el primo de la amiga, del tío, de ni sé qué, que ya medio que lo ubicas, y que incluso a mí me ha pasado que me he encontrado en lugares y que es justamente lo que me decía. Qué gusto verte, ¿cómo vas, ñañito? Ni una sola palabra. O después del mensajito, claro. O solo te queda viendo, pero listo, frío. Y no tiene y nunca te dice lo que justamente te comentaba. Claro. Que no tienes nada, no sabes nada de lo que estás hablando. Que ¿cómo vas a decir eso del Cuenca? O ¿cómo vas a decir eso del Barça? O del Real Madrid, que de las 15 Champions. Y nunca te dice absolutamente nada en la cara. La red social te da una valentía única. Claro. Desde todos lados. O sea. Es como, yo veo que es como ir manejando y se mandan al diablo entre dos, pero ya cuando se bajan, ahí sí, ya tranquilo. Ya se va nomás. No dan la cara. Total, así le veo. Pero justo te quería preguntar justo del partido contra Barcelona, que ahora está muy hablado. Tal vez tú, ¿cómo
no sé si decirlo así, hiciste para lidiar con la funa o que te apoyaste o que ¿Pensaste que iba a pasar eso? Ajá, pensaste en ese momento. O sea, partamos que yo me sorprendí porque, a ver, el partido anterior del Cuenca-Barcelona, el de la fase regular del año anterior, cuando el Cuenca pierde, me acabaron los barcelonistas porque usé demasiado el tema del... Creo que si no estoy mal, en ese partido el Cuenca tuvo más XG, tuvo más, digamos, el coeficiente de las opciones de gol y más. Y hablé bastante en la transmisión de eso, fue mi pecado. Y claro, como era a favor del Cuenca, y yo soy cuencano, entonces yo odié a Barcelona en ese partido y ya hubo un problema. No me pareció que fue nada del otro mundo, era una opinión y ya, ahí ya hubo un antecedente. Pero ahora la verdad, inclusive con ese antecedente, digamos, uno se cuida un poco más. Yo solamente dije lo que pensaba y lo que genuinamente pensaba de entrada es que la falta de Macari no era para roja. Después volviendo a ver la jugada y la verdad yo no, cuando transmito el partido les juro, tenemos 2 monitores en la cabina y veíamos, yo no vi la cara de Johan García de cuando está caído boca abajo y grita. Entonces ni siquiera me percaté que iba a ser una falta muy grave y quizá por eso tal vez no tuve el impacto que los demás tuvieron o que el propio árbitro Bolívar tuvieron. Y yo dije, me parece una falta que tal vez no es para rojo, pero luego ya viendo el punto de contacto y que la FIFA o el IFAB, la recomendación arbitral es clara de no pegar en el talón de Aquiles, dije, ok, sí, no, pensándolo bien creo que es una falta que está bien pitada. Y después, claro, inclusive en la expulsión de Medina de Barcelona yo también digo, no me parece que es la inercia de la jugada. Y después viéndola bien, claro, no, cuando cae, le pega. Digo, no, está bien expulsado. Pero yo cambié mi opinión por un tema lógico de ver más imágenes y todo, de un inicio a un final. ¿Cuál fue mi pecado? Tal vez me tengo que haber quedado callado, no haber dado la opinión inicial y esperar todo el desenlace para dar una opinión acá final. Pero aparte, al final del día, en el un caso era a favor de era en contra de Barcelona, en la otra era en contra del Cuenca. Al final del partido también dije que si Barcelona empataba no me parecería loco, que Barcelona hubiese terminado empatando, hubiese sido tal vez justo el empate. Y por esas 3 cosas, los hinchas del Cuenca me han sacado la madre, porque dicen de Barcelona, y que al final soy un odiador del Cuenca, por decir que Barcelona tal vez sí mereció empatar, o que el Cuenca, yo le dije que el Cuenca no mereció ganar, pero lo interpretaron así. Y particularmente jamás imaginé que por lo que dije del tema de Macari, ahora luego, claro, ha sido rotura de tobillo de García y se arma todo lo que se arma. O sea, a mí me llegaron a decir en redes sociales que yo debería pedir disculpas porque dije que García simuló y se inventó la falta. Cuando yo no dije nunca eso, o sea, fue mucho más, y en esto le cito a Pablo José Mora, que él decía que Twitter, citando a alguien, decía que Twitter es la espuma de la espuma de la espuma, porque mucha gente estoy seguro que ni vio la transmisión, que ni se acuerda qué diablos dije, y viendo todo lo que se generó, terminó diciéndome todo lo que me dijeron. Incluido el mismo Víctor Muñoz, capaz que él pensó lo mismo. Y nada, yo ¿qué pude hacer? A ver, al principio yo tengo un problema. Toda la vida me dicen en redes no te enganches, en redes no respondas, en redes no pelees, pues lo primero que hago. Entonces, ya en el partido mismo fui viendo. Ya pasó la transmisión, no veo mucho el teléfono, ok. Se acabó el partido y empecé a ver. Ya vi. Por ahí respondí alguna cosita a alguien. Y ya después del partido cogí y lancé un tweet largo ahí que puse como descarga, dejando claro para que la gente sepa que yo no soy ni del Cuenca, ni de Barcelona, ni de nadie, y que no voy a esta altura por congraciarme con alguien, o del Cuenca, o de Barcelona, o de nadie, a poner en riesgo años de trabajo, nada más. Y que también está mucho este tema de que, claro, el que narra en Zapping es perro de Miguel Ángel Or. Yo empecé en Zapping cuando no había Miguel Ángel Or, cuando la producción era de Zapping de Chile, después fue de Coavisa el año anterior, y ahora que agarró Liga Pro la producción, pues nos decidieron que sigamos el equipo de Cuenca. Chéverísimo, buenazo, adelante. Y también aproveché para aclarar un poquito eso, porque la verdad yo no tengo ningún tipo de temor ni favor con Miguel Or ni con Liga Pro, y si algún día me toca criticar Liga Pro, y si Liga Pro decide que ya no debo narrar, pues les agradeceré mucho y seguiré con lo mío, porque yo me debo al periodismo, no me llevo a la Liga Pro. Más allá de que Liga Pro puede que sea la que pague la que pague el tema. Entonces, nada, o sea, ¿qué hice? Después le bajé el tono a las respuestas, dejé de
o sea, sigo viendo, eso me pico siempre, veo. Conversaba, y de pronto cuando ya fue todo muy fuerte, ya empecé a recibir mensajes de solidaridad de la gente, y eso me hizo sentir como que equilibrado en la situación, pero me mordí mucho la lengua también, y los dedos, es verdad, pero fue como que, no sé, esta vez siento que me resbaló, en otras veces me ha golpeado. Sí, siento que también, justo conversábamos, que si hubiera sido con otro equipo que no era Barcelona, capaz nadie ni se hubiera enterado, ni nadie hubiera dicho nada. Es que eso es un hecho, es porque es Barcelona. Y es porque Barcelona efectivamente es un fenómeno social, no hay duda. Porque esto no me ha pasado a nadie más en la tele, a ningún otro equipo. Y con Liga, no hablemos de mí, salgamos del periodista, en la misma fecha un jugador de Liga le rompe la pierna, un jugador de Macará lo lesiona seriamente, Caicedo a Bolaños, y nunca nada se dijo ni nada pasó en referencia a eso, al punto de que a Macari, Barcelona le pide los 5 partidos y Macará no pidió eso al jugador de Liga. Claro, también Farías con sus declaraciones encendió todo el avispero y también generó cosas, pero evidentemente es porque es Barcelona, o sea, no hay duda. Sí, y eso también que medio que tuvo esa rencilla ahí con un periodista diciéndole que fue casi que a propósito Macari a lesionarlo. Mala fe le dijo. Que eso sí eso ya, o sea, pensar que un jugador le va a lesionar a otro, yo creo que ya... Pues que pasa, hay faltas y faltas, o sea, hay patadas, sí, hay puñetes, digamos, hay entradas leves, pero esta se nota que es una jugada imprudente, irresponsable, destiempo, lo que sea, pero no es mala fe, o sea, que Macari dijo, a ver, voy a empezar, y hacia el 50 de Barcelona voy a romper la pierna. O sea, eso aparte, desde el lado de Farías es atrevido. ¿Cómo confirman la mala fe? O sea, ¿cómo se tipifica y se configura y se comprueba la mala fe? En un caso como este, que le hacen un electroencefalograma a Macari y le van a sacar las ideas que tuvo a las 4 de la tarde, siendo el partido a las 5, que ya premerito, o sea, no hay manera. Pero bueno. No, y existe, a ver, yo creo que hablando de perio hinchas, hay muchísimos más. Yo creo que justamente el periodismo, y en su caso lo han llevado a que lo pongan como, o lo tilden de hincha del Barcelona y otro del Cuenca. Estoy confundido, tengo una crisis existencial, no sé de quién soy. Incluso más, he llegado a ver más del Barcelona que del Cuenca. Sí, es más hincha del Barcelona que del Cuenca. Y ahora se da este caso de que los hinchas del Barcelona incluso llegaron a pedir, yo lo vi, llegaron a pedir que no vuelva a transmitir en Zapping por esta, Vito Muñoz públicamente también, dijo eso. También Vito Muñoz. O sea, al final del día, yo creo que el problema de todo esto es que la gente, el hincha común, no sabe de periodismo. Y no tienen por qué saber de periodismo. Entonces, como no saben de comunicación y no saben cuáles son los roles, ellos creen que el periodista cuencano tiene que defender a Cuenca. Bueno, también es un tema histórico. O sea, en el periodismo históricamente, claro, el periodista cuencano defiende a Cuenca, el lambateño defiende a Macará, el guayaquileño a Barcelona, Y eso no es así. O sea, no tiene que ser así. Argentinos. O sea, eso, bueno, lógico. Quitar un poco de eso. No, pero ni así, entonces, o sea, no, es un poco lo que la gente cree que el periodista debe decir, o lo que la gente quiere que el periodista diga, y al final no se trata de eso, o sea, no se trata ni de tener bando, porque el periodista no debe tener bando ahora, están acostumbrados de eso, ya es otro tema. Y un poco esta ligereza de la acusación, ¿no? O sea, esa ligereza de decir, de calificar y de juzgar al otro, aparte sin fundamentos, o sea, porque les juro, si yo hubiese hecho alguna C grande, le hubiera fregado con C, diría, no, pues tienen razón que digan, pero o sea, la pena aquí que ni siquiera sé qué fue lo que pasó. Y aparte, centralizando en el periodista una discusión que era más de los actores. Claro. O sea, Vito Muñoz empieza su segmento en TC hablando de mí. Empieza a hablar de Macari, de la jugada, de Farías, de Barcelona, del narrador del partido. O sea, no entiendo nada, pero bueno, en fin. Cada quien sabrá por qué le hice, qué dice. Y bueno, pasando ya al Cuenca, que justo ayer estuvimos allá por el estadio. ¿Qué es para un periodista deportivo de Cuenca justamente el Cuenca? ¿Qué significa? ¿O cómo sería? ¿De qué forma el Cuenca ayuda el fenómeno del Cuenca como tal? ¿Le ayuda a un periodista deportivo que quiere empezar en Cuenca? A ver, depende mucho
yo creo la parte personal. O sea, voy a hablar en general de qué puede significar el club de una ciudad para alguien. Y por eso es difícil justamente ser imparcial. ¿Qué pasa si tu papá y tu mamá son hinchas de un equipo de fútbol? ¿Qué pasa si tus abuelos son hinchas del mismo equipo de fútbol? ¿Qué pasa si creciste viendo ese equipo? ¿Qué pasa si fuiste al estadio, fuiste hincha y luego fuiste periodista? ¿Qué pasa si tienes ese arraigo? En el caso de Cuenca es más jodido aún, ¿por qué? Porque es el único equipo. Pues, o sea, de última en Guayaquil, ya hay unos amarillos, otros azules, hay una diversificación. En Quito hay como 4 o 5 equipos un poco más tradicionales. Entonces, claramente que el club de la ciudad es eso, y al ser eso no puede ser indiferente para el periodista. Y esa es una lucha al final del día. Porque lo fácil es sentarse, con mucho respeto lo digo, sentarse en un micrófono o hacer periodismo hablando bien del equipo de la ciudad. Y ser un hincha más con micrófono. Pues es que es lo más fácil porque todo el mundo quiere que al equipo le vaya bien. Uh-huh. Pero eso no es hacer periodismo. Para mí, en mi concepto, eso no es periodismo puro y duro. Es periodismo parcializado. Un tipo de periodismo. Y hay que respetarlo, y yo lo respeto. Entonces, digamos, yo creo que pensando en la función del periodista que inicia, bueno, es el objeto más claro de conversación o el tema donde hay que estar empapado o al cual hay que abocarse, es una oportunidad. O sea, y si no fuese Deportivo Cuenca en Cuenca, habría que cambiar el nombre propio, habría sido la Estrella Roja, habría sido la Liga de Cuenca, hoy es del Cuenca. Figúrense todo entre comillas, polémica o esta conversación que se genera con los gallos. Claro, asoma el Cuenca Juniors, empieza a tener medio éxito, le saca a la Barcelona de la Copa Ecuador, mete un llenazo o una buena asistencia, sube a la B, que ya quiere llevarse un jugador del Cuenca, que hace un amistoso con el Cuenca y se empiezan a gritar, aniñados, y nos vemos en la B y que no sé qué. Bueno, eso es competencia al final del día, y es una conversación que hace que el Cuenca, y esto me disculpan, pero para mí es así, mucha gente del Cuenca está sintiendo el temor de que le saquen o le destronen o le roben espacio. Pero el mismísimo club ha tenido actitudes formales de institución, como en la presentación de la camiseta de este año, donde lanzaron un mensaje que si no fue para los gallos, pues yo me corto la mano. O sea, está claro. Y al final está bien, eso es deporte. Sí, pero es un poco el fenómeno ese de lo que es el Cuenca. Para el Cuenca es para la ciudad, el Cuenca es muchísimo, pero eso dentro de lo periodístico es un problema. Para mi gusto es un problema, porque es difícil hacer periodismo contra todo y contra todos, porque no les gusta, efectivamente al hincha del Barcelona, del Cuenca y de todos, no le gusta escuchar que hablen mal de su equipo, o que digan pero hablen mal diciendo la verdad, no que se inventen. Incluso ayer, o sea, con lo sucedido en el partido de Sudamericana, que ya está para fase de grupos del Deportivo Cuenca, igual los problemas siguen en el club. O sea, no es que se ha borrado todo el historial de tantas deudas que se tiene, tantas cosas que están por detrás. O sea, el Cuenca amaneció hoy, que es el día posterior a la clasificación de la Sudamericana, con la noticia de que perdió un juicio con Saritama de $140,000. Y claro, siguiendo en la línea periodística, es un dilema, cuando supuestamente todo está bien, tener que contar lo negativo. Pero es que es lo que está pasando. Uh-huh. Y esto es una infidencia. No sé si mi mami vea esto, pero discutía hoy en la mañana con ella que me decía, no irás a decir lo de jefe. Y digo, pero ¿por qué si es noticia? Y ya me guardé un mes la noticia, que no quería que esto se vea como que el periodista está metiéndole el palo en la rueda del Cuenca. Ya, el Cuenca le ganó a Barcelona, metió 2 llenazos, clasificó en la Sudamericana. Ya, pues contemos de frente que no hay negociación para que se vaya GFI, porque se murió la negociación hace como un mes. Entonces, eso es un dilema. O sea, es un dilema porque al final es irse en contra. En teoría es irse en contra de, pero eso es periodismo. O sea, pensemos en la política, entonces no hay como decir nada en contra del gobierno de turno. O sea, el periodista no puede fiscalizar o no puede investigar y denunciar, más que fiscalizar, denunciar algo del gobierno, porque es el gobierno, es que es tu patria. ¿Cómo vas a irte en contra? Claro. Es todo un tema. Es difícil. No es sencillo. Ahora, es fácil. Cada quien elige periodísticamente dando el camino que quiere. Sí. Y lo que para mí esta es mi verdad, para el que está del otro lado, este tipo está loco. Uh-huh. Y está bien, porque al final del día es eso, ¿no? Es respetar hay diferentes opiniones en las que unos dirán, es bastante serio, te cuenta la plena, voy a creerle, porque me está diciendo las cosas como son, y otros que simplemente pasarán
a otra radio y escuchar. No lo escucho más, es odiador, me cae mal, habla mal. Bah, es que al final del día tampoco se puede... Moneda de oro. Yo creo que no existe. El periodismo moneda de oro es bien jodido. El periodista moneda de oro es el que no opina. Sí, es el que no opina. Es muy difícil. O sea, es el que solo describe y queda bien. El que opina, o sea, opinar ¿qué es? Al final del día es tomar partido en el sentido de dar tu opinión sobre un hecho, que está bien, que está mal. Es el riesgo. ¿Qué tan real crees que es la frase? Se dice mucho, si le va bien al Cuenca, le va bien al periodismo de Cuenca. ¿Qué tan real? 100% real. ¿Por qué? Porque si el Cuenca está bien, ¿cuál es el círculo del medio de comunicación o del periodista? Digamos, publicidad, la publicidad que se contrata para el medio, en este caso en las redes podemos hablar de visualizaciones, de viralizaciones, de lo que sea. Mientras ese dinero entra, existe la posibilidad de sostener el negocio al final ¿cuál es? Radio, tele, bla, lo que sea. No. Y si hay más plata, pues el periodista puede ganar más o tener más oportunidades. No hablemos de plata, hablemos de visualización, de visibilidad. Yo trabajo en un programa nacional como D1 en Marca 90. Del Cuenca no hablamos nunca. Y entiendo porque es un programa que se hace en Guayaquil y que tiene más enfoque a Guayaquil y a Quito. Pero el día que el Cuenca ganó el pase sudamericano, hablamos media hora del Cuenca. Y claro, ¿qué es eso? Visibilidad. ¿Por qué yo empiezo, y hablando un poco de mi historia, por qué yo empiezo en CRE y trabajo en CRE? Porque el Cuenca tuvo buenos años del 2003 al 2010. Y claro, el cuencano se hizo visible porque el cuencano empezó a mandar informes del Cuenca. ¿Por qué? Porque el Cuenca estaba segundo, tercero, porque fue campeón. Entonces, claramente, mientras mejor esté el Cuenca, o el equipo de turno, o el deportista de turno, más chance tiene el periodista de estar mejor. Pero aquí viene la clave. Si uno hace periodismo en función de eso, está jodido. Para mí, no hace periodismo. Y por eso la gente no capta y dice, no, pero es que vos comes del Cuenca, habla bien. No. Al final el periodista lo que está haciendo es hacer periodismo. No encuentro comparación, pero uno no puede hacer periodismo en función de ser un factor que coadyuve a un buen resultado. Solo tiene que hacer periodismo en función de ¿qué? De los preceptos periodísticos y de contar las cosas como son, de lo que sucede. Porque si no, el periodista se guarda todo lo malo, saca todo lo bueno y al final, digamos, es como que es tibio, neutral. Y al final es muy chistoso porque las cosas que pasan lo saben los actores, lo saben los protagonistas. O sea, a ver, me invento. Si alguien criticase por haber contado, que no fui yo, digamos, pero Diego Martínez le contó la información y está bien, perfecto. Si alguien al Diego le dice, ¿por qué dijiste lo de Sarita? ¿Qué está mintiendo? ¿Qué caso? Porque dijo él, el Cuenca va a tener que pagar más plata o menos plata. La plata la va a tener que pagar igual. Sí. Entonces es un poquito la costumbre del que dirige, del que hace, en este caso, dirigencia, que es difícil, lo entiendo, pero de meter la basura bajo la alfombra. Meter la basura bajo la alfombra. Que nadie sepa, que nadie diga. Cuando al final alguien se va a dar cuenta porque la alfombra va a ser un Everest de basura. Y al Cuenca le ha pasado infinidad de veces. Entonces yo digo que ese es el punto clave. Es verdad que al periodista le va mejor cuando le va mejor, en este caso, por ejemplo, el Cuenca, o que indirectamente, porque no es que el Cuenca paga, pero indirectamente el periodista come del Cuenca, puede ser verdad, el periodista come de la selección o lo que sea, pero no puede hacer periodismo en función de eso, porque ahí viene el punto. Ahí viene el problema. Exacto. Y justo ya antes de que se nos vaya la luz, justamente, ya hablemos un poco más. Ayer clasificó el Cuenca, ya yendo un poco al tema futbolístico. ¿Qué expectativas o qué se podría esperar la hinchada del Cuenca en la Sudamericana? ¿Hasta dónde podría llegar en el año en general? Porque ¿cómo le ves al club? Problemas, sí. Sí, yo diría que el Cuenca tiene un plantel para poder pelear los dos torneos, y eso es una buena noticia. Sálico tiene 30 jugadores y los 30 jugadores, digamos, de los 30 yo creo que hay muy buen nivel en 20, 22 jugadores, 23 tiene 2 equipos, y eso yo creo que le va a permitir al Cuenca sostenerse en abril y mayo, que son meses jodidísimos, porque ahí va a jugar domingo, miércoles, domingo, 6 de las 8 semanas. Dependerá mucho del grupo que le toca al Cuenca. Si el Cuenca le toca un grupo accesible, creo que puede competir. Y el tema es que Sudamericana solo da premio al que gana para pasar a octavos, y el segundo va a un repechaje, tercero y cuarto, chao. Entonces creo que puede competir.
depende del grupo que le toque. Creo que en líneas generales en el torneo está para pelear zona alta, creo que está para cumplir ese objetivo que se dijo desde el inicio, que es que entren al primer hexagonal, que no pudieron el año anterior. Yo creo que si el Cuenca llega segundo en el grupo, será un éxito independientemente del grupo. Yo creo que si el Cuenca se mete en un repechaje, puede darse por servido. Yo creo que ya tiene que darse por servido con haber pasado la fase inicial, no porque era menos que Libertad, porque siempre fue más para mí y era candidato, pero porque al final también un poco el Cuenca tiene que cuidar que no le pase lo que le pasó a Muchurruna el año anterior. La Mega Sudamericana, haces historia, llegas hasta cuartos de final y casi te vas a la B. Claro. Entonces tiene que ser equilibrado en eso. Y dependerá mucho no solo de lo futbolístico, sino también de la parte económica. O sea, si económicamente el Cuenca está estable, si no hay líos, si solucionan el tema GFI y no tenemos estos líos y más, yo creo que hay muchas más chances de que haya un éxito deportivo, porque si el Cuenca algún día, o sea, si en los años recurrentes, en el último tiempo, se ve algo recurrente para que el Cuenca se venga abajo, es evidentemente los resultados, pero a partir de los líos económicos, a partir de la falta de pago y eso. Si están al día, tienen más chances de estar bien. Bueno, entonces ahora sí creo que pasamos, bueno, como ya les contamos y todos nos estamos graduando, ahora vamos a tener unas preguntas medio más, y eso también van a sacar poco, sí, para una tesis pública. Para los que les guste saber. Incluso cómo está. Estamos haciendo una encuesta, es totalmente público. Necesitamos algunas personas que llenen esa encuesta. Y estamos incluso sorteando una camiseta del Moisés Caicedo a los que respondan y demás. Por eso la tesis es totalmente pública, no es nada privado. Bueno, estamos justamente vamos a plantear un modelo de negocio para el Rincón Deportivo, que empezó como un podcast, pero ahora ya hemos empezado a subir más contenido, más tipos de contenido. Está perfecto que sea modelo de negocio, porque al final del día ¿para qué? Tiene que producir. Claro. Exacto. Y bueno, necesitábamos justo la opinión de un periodista deportivo que ya tenga trayectoria y demás. Entonces queríamos preguntarte, tal vez, ¿qué factores en toda tu trayectoria que has estado crees que influyen en una audiencia para que te escuchen a ti? Para que digan, a esta hora habla Andrés Muñoz, le voy a escuchar hoy. Yo creo que el periodista tiene un tesoro que se llama credibilidad. Yo no veo nada más importante para un periodista que eso. ¿Y qué es la credibilidad? Es básicamente hacer un periodismo correcto en el tema de investigación y publicación de noticias contrastadas, verídicas, reales. Luego el tema del equilibrio en el comentario es un asunto que hoy es discutible, porque hay periodistas con un criterio desequilibrado que son súper famosos. O sea, no hace falta decir, no, yo creo que hay gente que dice 4 cosas y son famosos y tienen éxito en el sentido no estricto de la palabra, sino en la fama, y por ende hablamos de comercialización, ¿no es cierto? Y de audiencias. Pero para mí la credibilidad, o sea, que la gente te crea cuando hables, lo consigues solo porque has hecho un trabajo permanente de no desviarte del camino de... Y hablando un poco ya de tipos de contenido, ¿qué tipo de contenido deportivo genera o crees que genera más engagement actualmente? Yo creo que, a ver, el debate claramente, o sea, el debate, el hablar de lo que todo el mundo habla, de lo que todo el mundo opina, porque el fútbol es la ciencia en donde todos somos doctores, y si muchos no hemos pateado una pelota o hemos pateado pocas veces la pelota, o sea, digamos, cualquiera puede decir lo que quiere y a veces... digamos, tiene el mismo peso la opinión, porque es opinión. Entonces, el debate para mí el número 1, y luego mucho el tema de entretenimiento en función de generar contenido que pueda a la gente distraerle un poco. Yo creo que la gente vive estresada, la gente o vive muy estresada o vive muy desocupada, no sé si hay términos medios. Entonces, en los dos casos sirve mucho el desestrés o el entretenimiento, digamos, visto como se vea. Entonces, hoy se ve mucho que hagamos el impostor o que no sé qué cosas, y eso yo creo que jala a mucha gente, porque al final eso de la competitividad, ver también están 4 compitiendo, a ver, le van a descubrir, no le van a descubrir, es interesante. Y eso ya no va por un tema periodismo deportivo, o sea, ya no le consideras periodismo. No, yo creo que a ver, o sea, si a través del impostor alguien quiere hablar sobre si Messi o Cristiano es el mejor jugador del mundo, no es periodismo, pero
Pero si haces el impostor de cristiano, siendo periodista serio o no serio, o haciendo periodismo tradicional o no, igual vas a jalar gente, porque sigues siendo tú, haciendo algo que es divertido. Nuevo. Entonces yo creo que el periodista tiene que abrirse a eso, y el entretenimiento tiene que estar de la mano, para mí, con la información, si se quiere. La información es mucho más plana, y con el debate, que eso sí es mucho más Alguna abierto. vez lo planteé en el programa, no se pudo. Sí, en los videos, y hasta ahora seguimos queriendo hacer en la radio, no lo hacemos, pero no se hace no porque no valga, sino por la falta de tiempo. Sí. Y justo ya dentro de lo digital, del periodismo deportivo digital, digamos así, surge el podcast, que es un formato que ahora está bastante en tendencia. En Ecuador, justamente tú que estás en Marca 90, que creo que ha sido un medio digital que lo sabe hacer bastante bien este tipo de contenido. Antes y después, diría yo, inclusive. Entonces, ¿qué tan viable crees tú que sea aquí en Cuenca poder sostener un podcast económicamente y proponer justamente que se realice un podcast económicamente? No, yo creo que sí. ¿Y por qué? A ver, no quiero que la gente, digamos, vulnerar la privacidad del espacio de ustedes, pero a ver, ustedes tienen un celu, un trípode, una compu, un distribuidor de audio, unos cables y unos micrófonos. Exacto. Y hacen podcast. Y estoy seguro que si en vez de tener estos micrófonos bonitos, chéveres, que no sé de qué marca son, se compran unos Shure, o si en vez de tener esa compu tienen una consola Yamaha brutal, Claro. un Sennheiser y unos audífonos buenísimos, y si en vez de ser esto una chévere bordilla, un altillo, es un grandísimo estudio, pero si no hacen buen contenido les va a dar lo mismo. Entonces, para mí es absolutamente viable. Claro que es bueno ponerle juguetitos y pros y cosas, Cositas. pero para mí me parece que el contenido prima. A mí me pasa que subo cosas a redes, particularmente a TikTok, donde trato de meterme un poco. He tratado últimamente, y el video más producido, el que creo que salió más chévere, no se mueve, y subo alguna tontera y se viraliza, entonces ya no entiendo nada. Así que yo creo que es el contenido, y es mucho de entender cómo funcionan algoritmos y audiencias. Así que, y eso es viable. Después, luego, a cualquier empresa uno puedes llegar con los números, que no se miente, y mira, me ven 300,000 personas al año, al mes. ¿Qué no le va a interesar a alguien poner un poco de plata ahí? Claro. Para publicitar. ¿Y cuáles serían esas principales vías de monetización que consideras para un proyecto de podcast Digital. deportivo? Periodismo. Tal vez, ¿qué tipo de marcas se interesan más en lo deportivo? O no hay ningún... A ver, cualquier... yo ignoro bastante sobre la monetización de las mismas redes. Sé que YouTube paga por número de reproducciones, etcétera. De lo que he podido ver en mi experiencia, no es ninguna cosa muy grande, salvo ya que alguien sea un canal muy fuerte. En TikTok veo que si no se hacen batallitas tampoco se gana plata. Voy haciendo 9 meses lives, así 2, 3, 4 semanales, y creo que tengo ganados 8 jugosos dólares de donación por un capibara por cada live. X, yo creo que esa es mi red fuerte. Tenía casi 100,000 seguidores, hice una depuración X, a todo el mundo le bajó y me bajó a 85,000. Y me paga $20 anuales cuando hay chance. Facebook veo que igual puede mover un poco, pero yo creo que las redes no monetizan, y claramente es el auspicio el camino. ¿A quién le interesa? Le interesa a las empresas que están auspiciando el deporte. Entonces, si el Cuenca tiene al banco, a la aseguradora, al arroz, a la casa de embutidos, al internet, esos mismos son los que terminan de cerrar el círculo con el club y con los medios. Les interesa más a los que tienen productos masivos, les interesa más si a ustedes les ven tal tipo de gente, obviamente a los que quieren venderles a gente. Es muy subjetivo, dependerá mucho del medio digital a quien ataca, pero va un poco por ahí el tema. Y yendo ya al tema del contenido, de lo que se habla dentro del proyecto, ¿qué factores pueden atraer a las marcas y qué factores crees que pueden decir que las marcas piensen con ellos mejor no me meto? Obviamente deben ser temas, hablar de temas controversiales, claro, y todo eso. Es que depende, porque, a ver, el hecho de hacer algo no serio no significa que alguien no lo vea como algo que se venda. Depende ese producto a qué nicho va.
Entonces, y qué gente es la que termina consumiendo el producto serio o no serio. O sea, yo creo que lo que se hace bien siempre va a tener suceso o puede pegar en el auspiciante. Porque difícilmente las marcas se alían con gente que no tiene buena reputación, entendido como gente que no le va bien o no le parece bien el trabajo que hacen. E inclusive para la gente que hace cosas no tan serias o lo que sea, existen productos, ¿no? Entonces, yo diría que igual, o sea, algo bien hecho y algo serio siempre va a tener más chance, pero eso es tal vez por la forma en que yo trato de hacer lo mío. Pero no, depende mucho, insisto, mercados y a quién se ataca y ese producto a qué mercado ataca. Bueno, creo que con Sí, eso estamos. Yo creo que cerramos este espacio tesis, formato tesis. Y ahora Y pasaríamos a un ping-pong, preguntas rápidas, Malísimo para las preguntas respuestas rápidas. cortas. Ya creo que le viste un poquito por aquí, pero No. esperemos que Estoy viendo que tienen apuntes, pero no alcanzo a leer. nos pueda responder de la manera más rápida. Obviamente pensándolo, pero no pensándolo mucho. Ok. Entonces empezamos con preguntas rápidas, respuestas cortas con Andrés Muñoz Arana. ¿Café o cerveza? Hace 3 años te decía cerveza, hoy te digo café. ¿Madrugar o trasnochar? Hace 3 años, y esa es la edad que tiene mi hijo, te decía trasnochar, hoy te digo madrugar. ¿Playa o montaña? Playa, aunque no voy mucho. ¿Comida favorita? La pizza. ¿Última película o serie que viste? Chuta. ¿O no ves mucho? Desde que nació mi hijo ya no vemos muchos. Pero creo que era Bridgerton. Ok. ¿Música o artista favorito? Solo uno. No es que... Si quieres decir Maná, Coldplay. Perfecto. ¿Red social que más usas? X, pero ahora estoy tiktokeando un poco. ¿Cubrir en radio o en televisión? Cobertura, radio. El relato del partido es medio mágico en la tele, pero la radio siempre, esencialmente. ¿Periodista de antes o de ahora? Chuta. ¿De antes de cuándo, pero? Digamos, antes de ti, ¿La los forma en la periodistas que se hace estuvieron periodismo antes o la de ahora? Tú estás en la mitad, digamos. ¿Los de antes de ti o los de ahora? Y los de antes. Los de antes. Sí. ¿Messi o Cristiano? Aquí ya. ¿Quién es el mejor o quién ¿Quién es el prefieres? ¿A ¿A quién quién prefieres? Es que yo soy del Madrid, tendría Bien. que decir Cristiano, pero para mí el mejor jugador del mundo es Messi, o sea, de entre los Ok. dos el mejor es Messi. Ok. Pero prefiero a Cristiano por mis afectos. Por el Madrid. Un estadio que quisieras conocer. Te falte por conocer. Quizá Wembley podría ser, o puede ser por lo histórico, el estadio del Bayern Múnich, me parece que es también, no sé por qué lo tengo ahí medio. ¿Un deporte que no sea fútbol? La Fórmula 1, tenis, por ahí. Un referente en el periodismo. Varios, sería muy injusto hablar de uno, y muchos he tenido la suerte de trabajar con ellos. Chuta, si digo varios nombres me puedo olvidar de alguien, pero a ver, espero no equivocarme en referencia a varias cosas. A ver, Rudy Ortiz, en el relator extraordinario, trabajé con él. Gente que me ha ayudado muchísimo en el periodismo, Germán Morales, trabajé toda mi trayectoria coincidencialmente con él, Fico Guamán, gente que me ha apoyado, ¿no? Patricia Enríquez en todo lo que significa el periodismo escrito, es mi maestra, eso no es mentira. A nivel nacional, gente con quien no he trabajado, Fabián Gallardo, gran relator, en su minuto Petróleo Salazar, que era de la época anterior, por ahí. El mejor jugador de la historia del Ecuador es... Para mí ya lo es Moisés Caicedo. Moisés Caicedo. ¿El mejor deportista ecuatoriano actualmente es? De la historia. El de la historia, de la historia. Jefferson Pérez. No solo porque fue el primero de las medallas olímpicas, sino porque nadie creo que tiene algo que tiene Jefferson, que aparte ganó mundiales y todo lo que vino debajo. Él tiene el reconocimiento mundial de ser el marchista más técnico
y eso es algo que no se consigue fácilmente. Y bueno, eso han sido las preguntas rápidas, respuestas cortas. Y ahora sí vamos con la sección para cerrar este episodio. Si no estoy mal, 72. Sí. Después de Peiseitana Sayedigui, que estuvo acá. El famoso. Sí, que ahora está en Manta. Saludos si nos estás viendo, Fey. Pero ahora el turno de que tú nos hagas una pregunta a nosotros. Sobre lo que sea, de lo que sea. Sobre lo que sea. Cualquier cosa. No nos pasemos, pero... No, lo que sea. ¿Qué será? Les voy a hacer la misma pregunta a ambos. ¿O no sirve? Sí, ¿No? está bien. Sí. No hay problema. ¿Están convencidos de ser periodistas deportivos? ¿Y creen que lo van a hacer? Yo, al inicio, cuando me robé iniciar la respuesta, pero bueno. Yo, al inicio, cuando entré a la carrera, sí, yo pensaba que la comunicación que yo quería hacer era solo relacionada al periodismo. Pero luego, cuando entré a la carrera, me di cuenta que hay bastantes campos de la comunicación que también me gustan. Entonces, ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo el marketing ya de negocios, la agencia que justo a mí que me gusta lo deportivo, una agencia deportiva de comunicación sería algo que me gustaría también hacer. Pero creo que siempre, independientemente de lo que me vaya, digamos, ya en el tema de la carrera, siempre quisiera tener algo en donde dar mi opinión del deporte, dar mi opinión de este partido, que me encanta dar mi opinión, me encanta escribir sobre eso y demás. Entonces creo que se pueden, no sé si decir compaginar, porque yo creo que un periodista debe estar 100%, como decías tú, es una profesión que debes de estar 24/7, no hay horario, pero sí compaginar otros ámbitos de la comunicación con lo del, como puede ser el medio que tenemos y todo eso. Para mí, bueno, no pienso engañarme a mí mismo en realidad. Yo creo que... Ni a ellos. Ni a ellos tampoco, obviamente. Yo creo que en algún momento sí me llegué a ver como un periodista deportivo. Después me fui dando cuenta que también podía, de que me gusta incluso el tema de negocios. Entonces, actualmente creo Las que... casacas van bien. Publicidad. Creo que... Inicio después de publicidad. Creo que me ha gustado ese otro mundo también, pero yo creo que disfruto mucho también de estos espacios, de poder hablar con periodistas deportivos, futbolistas, tal vez no en un aspecto periodista deportivo, que justamente comentabas de sacarle la polémica, sino de tal vez ser, no el amigo, pero sí como que tener una charla amena, chévere, poder conversar saber sobre la vida incluso, y eso es lo que más me mueve, el poder mostrar a la gente el otro lado de los futbolistas, no el fin de semana tienes partido contra el... Es que uno no quita el Barcelona. otro. Al final del día puedes hacer más cosas, ¿no? Sí, exacto, y eso creo que sería más en mi caso. Les resumo a ambos, yo creo que quieren ser periodistas deportivos y está perfecto que hagan otra cosa. Porque vivir de esto es jodido. Entonces, está bien que hagan otra cosa y hagan periodismo, no tienen ningún problema. Ahí está, y con esta hermosa Atardecer de Cuenca. Se nos fue la luz. Terminamos este episodio que la verdad ha sido bastante chévere, increíble. Gracias, Andrés, por estar acá, y tal vez algún mensaje ya de despedida para la gente del Rincón. Les agradezco por la invitación, les felicito por hacer lo que hacen, que al final del día, cuando he tenido la oportunidad de conversar con quienes empiezan, les digo, o sea, hagan esto, no esperen que les abran la puerta de la mejor radio, o del mejor canal, o del mejor... Hagan esto, porque al final del día, haciendo esto, luego les ven. Así que les felicito por eso. Chévere la conversación, he visto igual algunos de sus programas. Sigan adelante, y la gente pues que les sigan viendo. Y está de hacer una de estas un TikTok. Está de verdad. Un TikTokcito, chévere. Pero bueno, gracias a ustedes siempre por estar ahí, y nos estaremos viendo en el próximo episodio. Chao, chao, chao.